Hola gente, ¿cómo están? Hoy les quiero explicar cómo hice esta cocina estilo vintage que está en mi canal. Si ustedes la quieren hacer, les recomiendo que agarren un papel y un lápiz y tomen nota de todo. Quédense hasta el final del video, que al último hay un adelanto de todo lo que se viene en el canal. Y en la descripción les dejo un curso express si ustedes quieren aprender a hacer todo tipo de muebles infantiles y hacer sus propios diseños. Para la cocina usé MDF de 12 milímetros de grosor y todas las medidas se las voy a estar diciendo en milímetros. Es decir, que si algo mide 50 centímetros va a ser igual a 500 milímetros. Si algo mide 20,5 centímetros va a ser igual a 205 milímetros. Todo en milímetros. Usé un fondo de 700 milímetros por 1100 y justo en el medio tracé una línea. Desde abajo hacia arriba hice una marca de 50 centímetros y en ese punto clavé un clavito y con una soga y un lápiz tracé un semicírculo en la parte de arriba. Eso lo corté con una caladora y me quedó así. Del lado izquierdo, desde abajo hacia arriba, hice una marca a 488 milímetros y lo mismo hice en el lado derecho. Después agarré un MDF de 12 milímetros y tracé el grosor. Dejé de lado el fondo por un lado y usé estos dos costados de 320 milímetros por 588. En este caso, como yo sé que son dos, lo que yo hago siempre al comienzo, antes de armar todo, es nombrarlo para que después sea fácil el armado. En este caso le puse costado 1 de 2 y a este costado 2 de 2. Después usé esta división de 320 por 438 y después los puse así: un costado en el lado derecho, un costado al lado izquierdo y la división al medio. En el costado derecho lo que hice fue medir desde arriba hacia abajo, hice una marca a 264 milímetros. Lo mismo hice aquí, tracé la línea y después agarré un MDF de 12 milímetros y tracé el grosor hacia abajo. Lo mismo hice en la división. Y a la división la indiqué con la letra D de que ese iba a ser el lado derecho. Después di vuelta la división y la identifiqué con la letra I de izquierda y desde arriba hacia abajo hice una marca a 280 milímetros. Tracé la línea y marqué el grosor hacia abajo. Lo mismo hice en el costado izquierdo. Después hice todas las perforaciones en donde ya tenía trazado, así después es más fácil poder armarlo. Lo mismo hice en el fondo, en todas las piezas. Uní todos los tableros con tornillos de 30 milímetros de largo por 3,5 de grosor y usé una mecha de 3 milímetros de grosor. Lo que yo hago siempre es aplicarle adhesivo vinílico y ahí puse el costado derecho y me ayudé de unas prensas para poder agarrarla. Y como ya tenía todas las perforaciones es mucho más fácil, simplemente tengo que perforar donde ya está el agujero. Y lo que hago es usar la punta que es para atornillar, la uso para hacer un agujero un poquito más grande para que se pueda ocultar la cabeza del tornillo ahí. Ahí pueden ver cómo el tornillo quedó embutido y después eso se puede masillar y quedó oculto. Atornillé el lado izquierdo y usé una tapa de 342 por 720 milímetros que va a ir atornillada ahí, y le dejé una pestaña del lado izquierdo y del lado derecho de 1 centímetro. La división iba a ir ahí, la letra D para el lado derecho, y usé estas dos repisas
de 332 por 320 milímetros. Como yo ya tenía todo trazado, es mucho más fácil el armado, simplemente lo tengo que hacer coincidir con todas las líneas. Y usé una base de 320 por 676 milímetros que iba a ir ahí. Después lo atornillé todo y me quedó así. Usé un frente de 700 por 588 milímetros. Al frente le hice una línea abajo guiándome de la base. Hago coincidir el frente muy bien con los costados y en la parte de abajo trazo una línea. A partir de esa línea que tracé me sirvió para hacer el siguiente trazado. Y para que el video no se haga tan largo, me pueden seguir en Instagram y pedirme por ahí cómo hacer el trazado y yo con gusto se lo paso. Después lo que hice fue redondear lo que iba a ser la puerta del bajo mesada y el hueco también. Y esta pieza, como yo necesitaba que fuese la puerta, la iba a necesitar. Entonces usé un cuchillo, lo clavé justo en la línea para que pueda entrar la sierra de la caladora. Ahí clavé el cuchillo con mucho cuidado por lo que era muy filoso. Y pudo entrar la sierra y hice el corte en toda esa línea recta. Ahí aproveché para poner las bisagras de 32 milímetros de largo y usé tornillos de 12 milímetros de largo. Después terminé de hacer todo el corte lo más prolijo que pude y realmente me quedó bastante bien. Y ahí me quedó la puerta. Después corté esa parte que iba a ser el hueco. Ahí no iba a llevar puerta, nada. Así que simplemente hice un agujero con una mecha de 8 milímetros y por ahí hice pasar la sierra de la caladora. Por último corté este diseño. Y para la bacha usé una ensaladera de acero inoxidable de 20 centímetros de diámetro. Corté dos círculos para la hornalla de 12 centímetros de diámetro. Usé una base de 10 centímetros por 5,5 centímetros. Hice una canilla de 17 centímetros de alto por 2 de ancho. Y para las perillas corté un círculo de 4 centímetros de diámetro, le hice pasar un tornillo y le pegué un semicírculo arriba.
y usé un tirador de madera de 2,5 de ancho por 3 centímetros de alto. Ahí hice el corte para la bacha, uní el frente a la estructura. Para hacer esta repisa lo que usé fue 4 costados de 160 por 60, 2 de 196 por 40 y 2 de 196 por 48. Para hacer una repisa necesito 2 de 160, hice una cruz justo en el medio y le hice una marca desde abajo hacia arriba a 2 centímetros y le pude trazar esa forma. Eso lo corté y después agarré una de 40 y una de 48 y la uní así, y eso lo uní a los costados. Y me quedó algo así. La repisa la puse a 5 centímetros desde el borde. Y corté unos corazones de 10 centímetros de alto y otro de 8 centímetros. Usé el polvillo del MDF para hacer una masilla y ocultar los tornillos. Usé el polvillo con adhesivo vinílico, lo mezclé muy bien. Lo que yo hago siempre es humedecer la parte donde voy a masillar, así la masilla se agarra mejor, y le puse la masilla. Después de haber masillado todo, lo único que me faltaba es lijar las imperfecciones. Como se ve ahí el corte, ahí se ve el corte de la sierra, ahí se veía una mala unión, acá también se veía muy mal la unión. Entonces lo que hago es usar una lija pegada a una madera y lijar todo, y aproveché para redondear el filo del MDF, que es muy filoso, y mi idea era dejarlo así. Después de haber lijado todo, me quedó algo así. Quedó todo redondeado y suave. Y es importante que no tenga filo el MDF, por lo que va a estar en contacto con chicos. No tiene que tener filos cortantes ni lugares donde se puedan lastimar. Acá antes la unión estaba muy mal y ahora que lo lijé quedó muy bien ahí. Acá también se notaba el corte de la sierra y al lijarlo ya se ve un poco mejor. Acá ya no se nota el corte de la sierra. Y bueno gente, antes de mostrarle el resultado final, lo dejo con el adelanto, y estoy seguro que si están viendo este video es porque van a hacer la cocina o se la van a pedir a alguien. Entonces le comparten el video a su mamá, papá o abuelo, y cuando la hagan me la envían a mi Instagram, que me gustaría ver cómo les quedó la cocina. Y no se olviden de suscribirse, dejar un me gusta y comentar, que ayuda un montón. Gente, les comento que tengo mi casa en construcción. Si les interesaría ver el día a día de cómo va la obra, me pueden seguir en Instagram. Así que eso es todo y muchas gracias por ver.